Y aquí más o menos está determinado lo que son las zonas. La que queda más cerca de la cápsula, la zona glomerular, intermedia fasciculada, y la zona más interna, la reticular. Entonces, dentro de las principales funciones tienen que ver con la producción de la aldosterona, el cortisol y andrógenos. Un mayor acercamiento de esas zonas, y el tema de la diferencia histológica es las células que están conteniendo en cada sitio y la forma como ellas se agrupan o se disponen. En esta se le llama glomerulosas porque son una forma así como de niditos redonditos, y esta es una zona fascicular, es como si fueran una enseguida de otra, produciendo como láminas o como fascículos, y por eso se le toma ese nombre. Bueno. La zona cortical, pues ya como mencionamos, entonces tiene la responsabilidad de producir los glucocorticoides, que lo que hacen es elevar los niveles de glicemia, la aldosterona, que tiene una interacción definitiva con lo que es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Y los andrógenos, que tienen pues efectos masculinizantes. Todos esos componentes van a ser derivados de este elemento que es el colesterol. Las células que conforman estas tres zonas se llaman células parenclimatosas, y ellas lo que hacen es primero sintetizar y secretar pues cierto tipo de hormonas de tipo esteroideo, y hay una particularidad que, a diferencia de otras glándulas de tipo endocrino, ellas no la almacenan, sino que la sintetizan y la secretan en su mismo momento. Esta primera zona glomerular se le determina que es un anillo concéntrico en la cual ella más o menos viene a ocupar dentro de la zona cortical el 13%. La zona fasciculada es la que mayor porcentaje se encuentra, es más o menos el 80%, y a diferencia de que sean estos anillos concéntricos como nodulitos, estas son unas capas que son mucho más largas, más longitudinales, por eso se le llama, pues, se le da este término. Y el otro 7% le corresponde a la zona reticular, donde en esta zona, pues como ya mencionamos, se sintetizan y indudablemente pues, se secretan andrógenos. Mayor magnitud, la zona cortical, la cápsula, con la presencia pues, de vasos sanguíneos, entrando a generar la serie de subdivisiones dentro de toda la estructura componente de la pared o el espesor de la glándula suprarrenal. La zona glomerular, la que se encarga pues, de lo que ya hemos mencionado, que es la producción de los mineralocorticoides. La zona más larga, que son esta serie de hileras, una seguida de otra, y que regularmente tienen un espacio en el centro, dejando como una calle, por ese el sitio donde van estructuras vasculares y donde va a entrar ese componente producido por estas células y que se va de una vez a la circulación, que es donde se van a producir los glucocorticoides. Está esta zona reticular, que es la encargada pues, de producir lo que son las hormonas sexuales, y la médula, la zona medular, donde va a tener pues, una acción de tipo tanto simpático preganglionar, para producir la producción de adrenalina y noradrenalina. Una imagen histológica real, el tejido adiposo, vasos sanguíneos, la cápsula, la zona cortical, la zona medular, y acá alcanzamos a reconocer de una forma muy bien o determinante lo que es la zona glomerular, eso que tiene esta cantidad como de tabiques delgaditicos del tejido conectivo que separan esas hileras de células, la zona fasciculada y la zona reticular. Bueno, entonces en primer lugar, la zona glomerular está conformada por unas células que son cilíndricas, pero no son muy altas, donde en su citoplasma tiene abundantes organelas, como por ejemplo un retículo endoplasmico liso, la presencia de mitocondrias que son realmente cortas, un adecuado complejo de Golgi, y en él va a tener en su interior la acumulación de algo que se determina como gotitas o gotas de lípidos. Se dice gotitas porque son realmente pequeñas y que son muchas. El núcleo no es muy significativo, y en ella también va a haber en la superficie la presencia de microvellosidades. Entonces sabemos cuál es su responsabilidad, la producción pues, de la aldosterona.
Imagen pues de la zona glomerular, donde son células pues que están ordenadas o dispuestas como en grupos ovoides o grupos redonditos, como si fuera en cierta forma lo que mencionamos que si fueran como aspecto como el glomérulos. Y ella pues también pues participa también pues en el control del equilibrio de los hidroelectrolíticos. Imágenes donde nos muestra la actividad donde tiene interacción, como es por ejemplo en la absorción de sodio, en las secreciones glandulares y ese proceso de tipo homeostático. La zona fasciculada, pues que es esta zona donde son columnas, pues columnas es porque van así dispuestas una enseguida de otra, que son radiales porque tienen pues este efecto de que llegan a generar pues como en ese adosamiento para encontrarse luego la disposición de otras células al frente, separadas pues por estos septos o tabiques de tejido conectivo donde se encuentran pues los canales vasculares. Ella tiene una particularidad de proceder esto, algo que se llama que son los espongiocitos. Igualmente ellas tienen gran actividad y por eso esperamos que sean unas organelas suficientes en cantidad, en número, pues en cantidad a diferentes tipos de organelas y muy significativas. Y la zona fasciculada son cordones pues no tan redondeados o ovoides como corresponden a la zona glomerular, pero sí genera como un aspecto de cierto columnitas en la cual el espesor no es más de 2 células, por eso son pequeñitas. Y dentro de ellas, todo esto que vemos aquí son puros capilares fenestrados y a través de las fenestras es por donde se va a generar el paso de este producido de hormonas para irse por la luz del vaso sanguíneo. Y por ese hecho se le denominan que son de tipo sinusoidales, o sea, como vimos o se ve a nivel de tejido hepático, que son esas calles de células, por ejemplo, aquí una calle, esto es aquí otra calle, y que en el centro está ese espacio vascular que son capilares para generar una muy buena circulación, para poder captar toda esta secreción producida. Y ellas actúan pues en el control metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. Bueno, entonces están el cortisol y la cortisona, que lo que hace es fomentar la proteólisis en los músculos, estimula la lipólisis, o sea, por ese mismo hecho tiene un efecto que es de tipo catabólico y a nivel del tejido hepático es un anabólico. Ese efecto anabólico lo que hace es promover la captación de ácidos grasos, de aminoácidos, de carbohidratos, para generar la síntesis de la glucosa. Y el efecto catabólico es efecto de lipólisis y que hace que se promueva pues esta proteólisis. En él incluyen efectos de moderadores en las reacciones inflamatorias y lo que hacen es esto, suprimir o limitar las respuestas inmunitarias que sean adecuadas en su comportamiento de la producción de enzimas líticas con el fin de generar debilitamiento, por ejemplo, de microorganismos que se encuentren en ese sitio, debilitamiento de la pared y para poder ser fagocitados. Y que pues que esas reacciones de tipo inmunitaria sean muy adecuadas, o sea, sean muy moderadas para no, porque ese exceso de respuesta pues lo que hace es generar mucha lesión de tipo tisular. Bueno, no, este ya lo hemos visto, wow. La zona reticular, claro, ya. No, algo es que son estos espongiocitos que son unas células vacuoladas y que esos espongiocitos, ellos tienen una característica, es que tienen gránulos de lipofuscina, que es lo que en última instancia le va a generar ese color amarillento a la glándula suprarrenal. Y si nos acordamos bien, hay otro tipo de órganos que tienen lipofuscina. ¿Qué serán? Órganos. Juan Camilo, ¿sí nos acordamos? Yo creo que sí. Juan Camilo. Doctor. ¿Qué tal?
contiene y Si nos todo. acordamos, otros órganos donde las células contienen, o sea, depositado o producen lipofuscina. Pues doctor, la verdad no me acuerdo, pero pues sé que cuando se produce un daño en el cerebro se puede ver acúmulos de lipofuscina. Sí, eso es totalmente cierto y en el cerebro se encuentra acumulado en poca cantidad, pero eso es el pigmento de lipofuscina. Otro sitio, ¿quién se acordará? Uf, estoy seguro que Joan se acuerda. Gracias, Camilo. Bueno, doctor. Joan. Doctor, no, la Dígame, verdad es que Sofía. aquí. Ah, doctor, No, ok. sí, bueno, listo. No, doctor, Joan, no me acuerdo. Sofía, en el miocardio se encuentra el pigmento de lipofuscina. Y hay otro sitio que lo vimos hace un año, en la cavidad nasal. En la cavidad nasal, concretamente en la mucosa olfatoria. Esas células que se encuentran ahí, que se llaman células sustentaculares, que ellas producen pigmento de lipofuscina y por eso la mucosa olfatoria se ve de color amarillento en la región posterior de la cavidad nasal y con una extensión como hacia los lados de más o menos pues, en total de 1 centímetro de diámetro. Entonces estos espongiocitos son las células de aspecto vaculado y que en su interior tienen ese pigmento. Bueno, habla como una zona de intermediación, pues cuando deja de ser la zona reticular con la zona medular, donde se encuentran unas células con citoplasma de un poco más pigmentado, y el núcleo como menos notable, como corrugado, y con una cromatina muy densa, lo que hace que sea como, lo determinan pues algunos autores como células oscuras. Bueno, entonces ya la médula suprarrenal, existe mayor límite entre las capas glomerular, entre la capa fascicular y reticular, que el límite que existe entre la zona cortical y la zona medular. O sea, el límite no es muy bien determinado. La médula está conformada por una serie de cordones, o sea, cordones quiere decir células, una enseguida de otra, y los cuales están igualmente separados, esos cordones, por la presencia de estructuras vasculares, como la presencia de capilares y de venas. El citoplasma de estas células es algo basófilo, tiene gránulos finos, y esos gránulos, haciendo coloraciones con dicromato, toman pigmento, tienen afinidad por eso, y por eso se le dice que estas células tienen una reacción cromafin, y por eso las llaman células cromafines. Esta reacción que se da y se debe a que estos gránulos contienen, o sea, producen, almacenan las catecolaminas de tipo adrenalina y no adrenalina. La mayor cantidad de las células de esas células lo que producen es adrenalina, y que son pues como sobre el 90%, y un 10% pues es la presencia de noradrenalina. Bueno, entonces la médula suprarrenal pues tiene esas células, que son esas células cromafines, y que ellas elaboran pues estos dos componentes. Y existen otras células que llaman las células ganglionares de tipo simpático, y simpático pues es por el efecto pues que ellas van a producir. Bueno, de las células cromafines, igualmente como mencionamos, las que producen adrenalina son el 90% en la médula, el núcleo es menos denso, tiene gránulos dispersos. Estas de tipo noradrenalina son células cilíndricas bajitas, donde tienes unos gránulos de mayor significancia, más densos, y que toman un poquito más de color ante la presencia, ante la observación histológica. Bueno, entonces esas células cromafines son células que son de aspecto epitelial, que están agrupadas en forma como de cordones, unos cordones que son cortos, que mencionan y contienen lo que como mencionamos, que tienen unos gránulos que se tiñen pues con este tipo de coloración cromafin. Bueno, esas células ganglionares del tipo simpático, ellas pueden encontrarse en forma aislada o en forma de acúmulos pequeños, como vemos aquí, que son este grupo de células que regularmente son muy notables,
que ellas tienen como un adosamiento cercano entre ellas y se agrupan en forma de de acúmulos. Bueno. Esto pues con respecto que en la médula suprarrenal, pues este término del ganglio simpático modificado está haciendo determinación a esas células simpáticas postganglionares, la cual pues va siendo pues estimulada por medios esplánicos y simpáticos preganglionares para ejercer pues el fenómeno de acción que le corresponde a ese sitio. Pues, entonces ante eso pues la presencia de estimulación de los nervios esplánicos va al ganglio aórtico renal, y de ahí entonces entra a la médula espinal, donde se hace una generación de una estimulación de tipo simpático. Hay una característica de ella, es que ellas no poseen esa serie de prolongaciones entre ellas y de tipo dendrítico para generar pues un contacto y una potencialidad entre ellas. Bueno, eso sí pues ya es del componente de tipo vascular, donde el riego sanguíneo que se genera en ellas es de arterias pequeñas, pues que vienen pues, indudablemente de la arteria suprarrenal, que ya tiene esa subdivisión de seda superior, media e inferior, que va en un momento que está generando como la inmersión desde la corteza hasta la médula. Y esas arterias lo que hacen es, en el momento de entrar, como vimos anteriormente, perforan la cápsula y forman esto, que es un plejo de tipo subcapsular, y donde parten en dos tipos de arterias, las que son para la corteza y las que van directa a la médula suprarrenal. ¿Qué más decirle esto? Yo creo que no, estos medulares, pero que se excluyen a través del, bueno, listo muchachos, vean, hoy era relativamente como suave, muy horrible, mucha velocidad, para que no se aburrieran como tan rápido de mí, ¿cierto? No, apenas, doctor. Doctor, entonces este tema, pues con los compañeros quedamos, entonces dejarlo para el segundo corte mejor y dejar solo a todo lo que corresponde riñón para el primer parcial que es el martes. Listo, como ustedes quieran, pero hagan más o menos algo. Digamos como, miren lo que corresponde al segundo, que es toda la histología del sistema reproductor femenino y masculino. Miren, por mí no hay ningún problema, si dejamos eso para el segundo, dejémoslo, no hay problema. Perfecto, Santiago, y a todos, ¿no? Sí, listo, muchachos. Entonces, lo que es solamente riñón para el parcial del martes, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, listo, Santiago. Bueno, muchachos, entonces hasta ahí. Nos vemos entonces la otra semana. ¿A qué hora es el examen? A las 9, doctor. A las 9. 9 de la mañana. Bueno, perfecto. Listo, Luisas, que esté muy bien. Hasta luego, Alexander. Daniel, hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego, Melissa. Sí, Carol. No, que hasta luego, que gracias. Gracias, Carol. Muy amable. Chao, mujer. Que esté bien. Doctor, una Chao, pregunta. Felipe. Muchísimas gracias, Felipe. Juliana, hasta luego. Doctor, una pregunta. Sí, Juliana. Lo que pasa es que la clase pasada el lunes usted estaba como llamando a lista o no sé si estaba solo nombrando unos compañeros, pero yo noté que los llamó a todos y no me llamó a mí. Por favor, puede mirar si no me puse